Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar de su definición, la división, la ubicación, el autónomo craneal, el tóraco abdominal y el pelviano. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es una parte del sistema nervioso que se encarga de regular ciertas respuestas involuntarias a diferentes estímulos del medio. Ese estímulo puede ser frío, puede ser calor, puede ser luz. Estas respuestas van a estar siempre mediadas por músculo liso, por eso son involuntarias. Entonces, al sistema nervioso lo vamos a dividir en central, que es aquel que se encuentra alojado dentro de estructuras óseas, por ejemplo, el encéfalo dentro del cráneo y la médula dentro del conducto raquídeo. Y el sistema nervioso periférico, que es el que sale a partir de ese sistema nervioso central, y encontramos dos tipos de nervios craneales y nervios raquídeos. El sistema nervioso autónomo se encuentra inmerso dentro de todo ese sistema tanto central como el periférico, es decir, que no tiene ubicaciones aparte, excepto algunas estructuras que ahora vamos a ver. Hay una división del sistema nervioso autónomo. Por un lado, encontramos fibras y estructuras que son simpáticas, que utilizan como neurotransmisor, como conexión entre las distintas neuronas, dos em, transmisores que son la adrenalina y la noradrenalina. En cambio, el parasimpático utiliza acetilcolina. Al simpático lo asociamos con reacciones de huida, es decir, de terror, de estrés. Por ejemplo, la piloroerección, es decir, que se paran los pelitos, que aumenta la frecuencia cardíaca, la transpiración, son todas reacciones de alarma. Al parasimpático, en cambio, lo relacionamos con un aumento de la motilidad digestiva y de la absorción, y entonces tenemos como imagen a una persona que está tranquila y que está comiendo. A su vez, ¿cuál es la ubicación del simpático? Sabemos que está en el central y en el periférico, pero tenemos una estructura especial que es la cadena laterovertebral. Esa cadena es una serie de ganglios nerviosos que se encuentran unidos por un filum intermedio y que reciben comunicación de la médula, por lo tanto están comunicados con el sistema nervioso central y con algunas estructuras de hipotálamo. Entonces, esos ganglios que están ubicados a lo largo de la columna, por fuera de la columna, van a enviar fibras hacia las distintas estructuras. En el caso del sistema cervical encontramos solamente 3 ganglios cervicales. De allí hacia abajo va a haber uno de estos ganglios por cada metámera o por cada vértebra. Y desde allí van a salir estas fibras periféricas. Esto entonces es el sistema catenario simpático. ¿A dónde encontramos al parasimpático? El parasimpático va a tener ubicaciones dentro de la médula espinal. Vamos a hablar de un parasimpático craneal y de un parasimpático sacro, porque es allí donde encontramos distintos núcleos que van a inervar distintas estructuras en caso de la cabeza y en el caso del parasimpático sacro, las distintas estructuras y órganos de la pelvis. Entonces, estas fibras van a salir del sistema nervioso central, van a encontrar un ganglio también periférico, en este caso parasimpático para hacer sinapsis, que va a estar ubicado cerca del órgano blanco o diana. No va a estar a ambos lados de la columna como en el simpático, sino cerca del órgano al que va a inervar. Vamos a encontrar entonces un sistema vegetativo en cabeza, otro en tórax y abdomen y otro en pelvis. Pero hay que tener en cuenta que todas las estructuras del organismo tienen inervación vegetativa. Todas las arterias, por ejemplo, que tienen músculo liso, que es el efector del sistema nervioso autónomo, van a estar inervadas por ese simpático que las va a contraer y por el parasimpático que las va a relajar. Lo mismo pasa a nivel de la piel. En la piel tenemos glándulas sudoríparas, sebáceas y los micromúsculos que tiene el vello para hacer la piloroerección y van a estar inervados por el simpático y el parasimpático. Entonces, vamos al sistema de la cabeza. En la cabeza vamos a encontrar, como dijimos antes, ganglios parasimpáticos dentro del tronco encefálico. Y el simpático va a estar aportado por el plexo pericarotídeo. ¿Qué significa esto? A partir de esa cadena laterovertebral simpática, en el sector cervical, donde había esos 3 ganglios simpáticos,
se va a formar una malla que sale de filetes nerviosos a partir de esos tres ganglios y que llegan a la arteria carótida. Le realizan y le conforman una malla simpática alrededor de microfiletes que van a acompañarla en su introducción dentro del cráneo. Y a medida que la arteria va entregando distintas arteriolas a las distintas estructuras, va a llegar fibras simpáticas por afuera de ellas. Y entonces esa va a ser el aporte del parasimpático, siempre a través de las arterias. Y los ganglios autónomos van a recibir estas fibras parasimpáticas, que es donde van a hacer sinapsis, para luego, con otro par craneal, en el fenómeno de hitchhiking, como se explicó antes, van a llegar hacia el órgano diana. Bien, vamos primero, perdón, al núcleo de Edinger-Westphal, que es el núcleo irido-constrictor. Bueno, este núcleo va a estar ubicado aquí en los pedúnculos cerebrales al lado del núcleo del tercer par craneal, que es el motor ocular común. Van a salir acompañándose en esas fibritas azules que tenemos ahí, van a acompañar a las fibras motoras, que son las rosas, y van junto con este nervio que sale del tronco encefálico e ingresa a la cavidad ocular a través de la hendidura efenoidal, lo van a acompañar y van a hacer sinapsis en un ganglio que se llama ciliar, que está por fuera del nervio óptico. Desde allí van a partir los nervios ciliares cortos que perforan el globo ocular para llegar así a la estructura del iris. Por su parte, el simpático va a ser, como siempre, aportado por los vasos. El plexo pericarotidio aquí va a emitir la carótida a la arteria oftálmica, que va a traer esas fibras simpáticas que van a llegar a través de nervios ciliares largos, como dice aquí. Nervios ciliares cortos, parasimpático, y nervios ciliares largos que van hacia el globo ocular y llegan hasta el iris. Por otro lado, tenemos el núcleo lacrimomuconasal. Como lo dice su nombre, tiene su destino va a ser la glándula lagrimal y la mucosa nasal. Se origina en un núcleo cuyas fibras van a emerger junto con el séptimo par, es decir, con el nervio facial. Este nervio va a originar, una vez que está dentro del peñasco, un nervio que es el petroso superficial mayor, que a su vez es rama eh, del nervio facial, como decíamos. Bueno, ese nervio facial o intermediario, mejor dicho, va a emitir unas ramas que van a perforar el techo del peñasco y van a formar desde allí el nervio vidiano, juntándose con estas fibritas que están acá aportadas por la arteria, que son fibras simpáticas, por supuesto. Entonces formamos ahí el nervio vidiano. El nervio vidiano atraviesa el conducto vidiano o conducto pterigoideo, que llega hasta un ganglio que se llama esfenopalatino o ganglio pterigoideo, que está ubicado en la fosa pterigomaxilar. Desde allí las fibras van a ir a buscar, como siempre, un segundo par craneal, en este caso el quinto par. El quinto par que pasa por allí, como lo vemos, es el nervio maxilar superior, que emite los nervios nasales superiores, que van a la fosa nasal, y un ramo orbitario, que es el que vemos en esta otra figura. Ese ramo orbitario se va a llevar desde el ganglio efenopalatino las fibras que van a inervar a la glándula lagrimal. Esas fibras se vehiculizan con ese nervio orbitario, que luego tiene una anastomosis nerviosa hacia el nervio lagrimal del nervio oftálmico, que es otra de las ramas del quinto par, y así llega hacia la glándula lagrimal. Entonces, regula la secreción de la mucosa nasal y de la glándula lagrimal, y las fibras postganglionares se van a unir a ese ganglio fenopalatino y van a ser distribuidas por el quinto par. Otro de los núcleos es el núcleo salival inferior. El origen de las fibras está dentro del tronco encefálico, cerca de los núcleos del noveno par del glosofaringio. Van a salir con este par craneal, con el glosofaringio, y van a llegar saliendo por el agujero rasgado anterior hasta el ganglio óptico. El ganglio óptico es ese que se encuentra ahí por debajo de la base del cráneo y por debajo del agujero rasgado. Y desde allí van a hacer sinapsis con una rama del quinto par que se llama nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal del quinto par lleva las fibras ganglionares hasta la glándula parótida. Este nervio se encuentra prácticamente
al lado de la glándula parótida por dentro, la aborda por su cara profunda, entonces se controla así la secreción de la glándula parótidea. El núcleo salival superior, en cambio, va a inervar a las glándulas submaxilar y sublingual. Bueno, nacen desde el séptimo par, nacen en el tronco encefálico, son llevadas junto al séptimo par, ahí tenemos el trayecto intrapetroso del séptimo par, y casi antes de emerger por el agujero estilomastoideo, emite esta cuerda del tímpano, que la vemos ahí haciendo esa vuelta, pasando por el borde superior del tímpano, y luego emerge por la cisura de Glaser. Una vez que emerge, ahí va a buscar su segundo par craneal, que es el nervio maxilar inferior del trigémino, se suma al nervio sublingual o lingual y así va a llegar hacia adelante, ahí lo vemos, estas son las fibritas rojas que están ahí, se suman al nervio lingual para distribuirse en la glándula submaxilar y sublingual. Y ahí está ese pequeño ganglio que es el ganglio submaxilar, que es donde hacen sinapsis las fibras antes de tener las fibras postganglionares. Se distribuye entonces por estas dos glándulas y luego, haciendo sinapsis en los ganglios homónimos, y luego inerva entonces la secreción salival de estas dos glándulas. En tórax y abdomen vamos a encontrar una distribución del parasimpático que está a cargo del nervio vago. El nervio vago es el décimo par craneal, ahí lo tienen pintado en verde. Y las estructuras que se van a inervar a través de este nervio vago van a ser la faringe con el plexo faríngeo, el esófago con el plexo esofágico, va a haber también un plexo cardíaco que está por encima del corazón, y ya pasando al abdomen vamos a encontrar al plexo solar que va a emitir distintos plexos para los órganos del abdomen. El simpático va a estar aportado, como ya sabemos, por la cadena simpática laterovertebral, que va también a distribuir a través de sus ramos eferentes fibras hacia el corazón para el plexo cardíaco, hacia el pulmón para el plexo pulmonar, hacia el esófago y hacia las distintas vísceras abdominales también a través de este plexo solar. Y por otro lado, el sistema pelviano va a estar dado por también los ganglios de la cadena simpática laterovertebral y va a recibir a su vez los tres nervios erectores de Ercard que vienen del parasimpático sacro para inervar las vísceras pelvianas, sobre todo útero, ovario, vejiga, pene y escroto. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que el autónomo está presente en todas las estructuras, que elabora respuestas a distintos estímulos a manera de adaptación y que está mediada toda esa respuesta por músculo liso, que es músculo involuntario. Se va a dividir entonces en simpático y en parasimpático.